El Mesías. Tal vez has escuchado este término en algún momento, sea en un programa de televisión, en una noticia, o un cuento extraño que te contaron una vez. Términos como el Mesías de Israel, el Mesías eléctrico, o simplemente el Mesías. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, la palabra Mesías proviene del latín Mesias y del hebreo Mashiach, que significa ungido. Se refiere a un hombre que salvaría al pueblo de Israel del mal y la opresión. ¿Solo al pueblo de Israel? Bueno, en realidad no. Tendríamos que ir al principio de la Biblia para saberlo. Así que vamos a Génesis. Dios crea a Adán y a Eva 7 repetidas veces. Dios dice que el mundo es bueno y le da a los humanos la responsabilidad y el privilegio de hacer de este mundo uno mucho mejor. Y los humanos pecan. Sí, y es por causa de este pecado que todo el mundo bueno de Dios, del cual los humanos estaban a cargo, es maldito a morir, junto con ellos. Todo por una serpiente que los engaña al decirles que coman del fruto de un árbol que Dios dijo que los matará. ¿Una serpiente parlante? ¿Por qué hay una serpiente que habla en el jardín? Bueno, la Biblia no dice por qué o cómo esta serpiente llegó ahí. Solo la presenta como esta criatura en rebelión contra Dios, que quiere que otros también se rebelen contra él, a fin de llevarlos en un camino que lleva a la muerte. Entonces, la Biblia introduce esta serpiente como la fuente de todo el mal que conocemos. Engaña a los humanos, y por los humanos no confiar en Dios sino en ella, su destino es morir. Lo cual es muy feo. Sí, pero hay esperanza. Luego de este evento trágico, Dios da una promesa en la que enviaría un hombre, descendiente de Eva, a aplastar la cabeza de la serpiente y librar a los humanos del mal que ésta causó. Pero aún así, esta promesa es muy extraña, porque luego Dios dice que este hombre sería mordido en el talón por ella. Entonces, es como una destrucción mutua. Sí, pero aún así, Dios es misericordioso. Los humanos acaban de pecar y no confían en su Creador a pesar de haberlo visto crear todo según su voluntad. Y Dios, en vez de aniquilarlos inmediatamente, les da esta promesa de liberarlos del engaño y la vergüenza de la serpiente, enviando a un Mesías. Tenemos esta esperanza, y es esta misma esperanza la que se va desarrollando a lo largo del Antiguo Testamento. Así que llegamos al siguiente momento clave de la historia, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y hace un pacto con ellos dándoles lo que conocemos como los 10 mandamientos. Sí, leyes como no matarás, no mentirás, ama a tu prójimo y la lista sigue. Exactamente. Dios hace este pacto con ellos y los escoge como un pueblo que le demostrará a las demás naciones cómo es Dios. Y los israelitas, en señal de agradecimiento por su liberación, aceptan este pacto con Dios. Y los mandamientos actúan como los términos de este pacto con Él, en el que acuerdan obedecer todas estas leyes a fin de llevar a cabo la tarea de Adán de hacer este mundo uno mucho mejor. Pero eventualmente los humanos vuelven a pecar, adoran a un becerro de oro y rompen el primer mandamiento de Dios. Así que Moisés pide perdón por el pueblo y da más leyes. Pero los israelitas vuelven a pecar, así que Moisés luego da más leyes y los israelitas pecan de nuevo y luego empiezas a ver el punto. No importa cuántas leyes le des a las personas, ellos seguirán rebelándose. Lo trágico es que aquí se demuestra que en nosotros está el pecar contra Dios. Lo hacemos naturalmente. No le enseñamos a las personas a mentir, lo hacen porque está en su naturaleza. Y si ves las leyes recitadas en el Pentateuco, prácticamente todo aquel que rompa estas leyes merece morir, aun así sea una sola. Todos somos culpables ante Dios, todos han pecado. Dios debe castigarnos a todos y todos somos merecedores de muerte. Esas son malas noticias. Sí, y son tan malas que en los Salmos encontramos textos que hablan del odio de Dios a los orgullosos, homicidas y últimamente a todos los pecadores. Así que Dios creó todo, nosotros pecamos, nos rebelamos contra Él y Dios está en todo el derecho de castigarnos y hacernos sufrir eternamente. Merecemos el infierno. Esa es una declaración muy fuerte. Sí, pero aún así hay esperanza. El descendiente que Dios prometió en Génesis 3. Él vendrá a restaurar todo nuestro error. Él destruirá a la serpiente y nos librará del pecado. ¿Aún no ha llegado este hombre? Si tu mente sigue en el Antiguo Testamento, entonces aún no ha llegado. Pero si volteas a leer el Nuevo Testamento, te encuentras con un hombre llamado Jesús de Nazaret. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, él proclamaba las buenas noticias del reino, pero hizo mucho más que eso. No solo proclamaba la venida del Mesías, él decía que él era el Mesías. Y si ves el contexto de la historia, esa es una declaración muy asombrosa y chocante, tanto que los judíos se ofendían al escuchar esto de un hombre como Jesús. ¿Por qué se enojaron con él? Bueno, la figura del Mesías era esta de un hombre victorioso que pondría todos los poderes bajo sus pies, vencería el mal
y restauraría el mundo. En ese entonces Israel era gobernada por Roma. Entonces ellos esperaban que el Mesías los liberara del gobierno romano con gran poder militar, así como ocurrió antes en Egipto. Pero Jesús no hizo eso. No, de hecho, fue matado por los romanos. Pero es aquí en donde nos damos cuenta de cómo esta muerte cumplió con la promesa que Dios dio en Génesis 3, de que el hombre que aplastaría la cabeza de la serpiente sería mordido en el talón por esta. Ok, ya va. Pero, ¿cómo aplastó la cabeza de la serpiente? O sea, que yo sepa, morir no es una manera normal de vencer a alguien. La Biblia dice que Cristo al morir en la cruz sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. A pesar de que Él no era culpable de ningún pecado, murió en lugar de pecadores, para que por su muerte ellos puedan ser considerados justos ante Dios, gracias a su resurrección. El profeta Isaías lo pone de esta manera: es porque Él sufrió esta muerte que ahora podemos ser sanados por sus heridas. Dios trató a su Hijo como nos debería haber tratado a nosotros. Y porque trató a Cristo, que fue perfecto, como a un pecador, Dios puede tratar a los que creen en Él como si fueran sus propios hijos. Así aplastó la cabeza de la serpiente, venciendo el poder del pecado y la muerte con su resurrección, y prometiendo volver un día a terminar el trabajo y restaurar el mundo. Ese es el